Ok, entonces estamos en la 12ª, sí, la 12ª sesión, como está diciendo ahora Gustavo. Ya que llevamos ya como 3, 4 meses, una cosa así ahí, dependiendo de... Ah, no, sí, es que una vez sí es cierto que una vez no hubo sesión, pero sí, ya llevamos ahí bastantillo. Y esta vez vamos a hablar, o vamos a empezar ahí con un tema que nos habían pedido. Hace unas, ¿qué? 3 semanas tal vez había sido, que tuvimos la charla de astrobiología. Bueno, que nos estuvieron exponiendo ahí un poquillo de eso. Y mientras estábamos hablando del tema, surgió la duda de cómo es que nosotros medimos, ¿verdad? Estando aquí en el planeta, lo que son las distancias, ¿verdad? La que están distintos astros, qué sé yo, todo lo que está ahí afuera. Y bueno, pues entonces lo que hicimos fue pues variar un poco, ¿verdad? Tal vez meter otros semillas ahí para que no fuera muy pegado, pero ya traemos aquí el tema para que nos hable un poquillo de Edwin, que está metido en la parte de astrofísica, que ha dado bastantes veces, ¿cómo es que se llama el curso? Fundamentos, no, introducción a astrofísica, no, ¿cómo era? Fundamentos de astronomía, sí, Fundamento de astronomía, repertorio. gracias, gracias. Sí, ese curso él lo ha dado bastantes veces, entonces pues también ya tiene, ¿verdad? Bastantes conocimientos de esa parte. Yo la verdad es que no soy tanto astronomía, entonces yo no soy así como de estar observando Asia, entonces no manejo muy bien toda esa parte, entonces ahí le pedí ayuda a Edwin para que nos hablara un poco de eso y después también podemos hablar, hay otros temillas, entonces le doy la palabra a Edwin como para que nos empiece a hablar un poco del asunto y después entonces ahí vamos conversando. Claro, claro. Ya me dio pena que mencionó que lo otro fue una charla, porque yo no tengo preparado algo así tipo charla. Ah, no, más Entonces, bien le estaba diciendo yo a los otros que más bien me gusta más que sea como estilo conversatorio, porque si es charla, entonces como que todos estamos callados, nadie está, ¿verdad? Entonces así como muy, ujú. no sé. Entonces si es así como más interactivo, mejor aún, siento yo. Ok, ok, perfecto. Bueno, igual, ya que mencionó todo esto, no sé si prometerá mostrar una imagen o algo así como para ayudar con la visualización de cómo funciona todo. Sí, sí, Mae, está fijo, bien. o sea, lo que usted Lo que necesite necesite para... ahí como para Claro, explicarse. Mm. nada más tal vez inicio preguntándole a Santiago, ¿tenía como dudas específicas o le gustaría escuchar como algo más general de en sí cómo se mide cualquier tipo de distancia astronómica hasta lo donde sabemos? Sí, digamos, tenían unas específicas, igual me gustaría saber en general cómo lo hacían, porque yo he escuchado que también usan como el fenómeno este del paralaje, Ujú. pero usan como las dos posiciones de la Tierra respecto al Sol y después trazan ahora sí como, no sé si con trigonometría, la distancia hacia el objeto. Entonces tenía esa duda Exactamente, como más o menos cómo lo hacían, ajá. exactamente. ¿Y si está más o menos familiarizado y Ángel con el concepto de paralaje? O inicio por ahí. Yo no estoy familiarizado con el concepto de parallaje. Ok, 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 Sí, perfecto. léelo. Entonces, el ejemplo más, bueno, es algo que uno tal vez no sabe la definición en sí, ¿verdad? Pero el cerebro usa constantemente para poder estimar en todo momento qué tan lejos están las cosas. Por ejemplo, cuando uno se está moviendo, qué tanto se mueven las cosas. Se mueven más cuando está más cerca que cuando está más lejos. Entonces ustedes van en el carro y ven a la gente de la acera moviéndose más rápido que las montañas, que se mueven poco, y la luna nunca se mueve. Uno siente que la luna lo está siguiendo, pero porque está muy lejos, ¿verdad? Entonces, veo que tenés habilitado compartir pantalla, Sí, Brian. No sé si puedo... sí, sí, Ok. de fijo, sí. Entonces, el mejor ejemplo de todos, que el que siempre se usa para iniciar a introducir este tema, es el de los ojos, ¿verdad? Entonces, si ustedes, y les recomiendo que lo hagan si lo quieren visualizar, si ustedes agarran el ojo y cierran el ojo perdón, si ustedes agarran el pulgar, lo ponen cerca y cierran el ojo derecho y el izquierdo, ven que el pulgar se mueve, ¿verdad? Y si Ujú. alejan el pulgar, ven que se mueve menos. Entre más lejos está el pulgar, menos se mueve si lo estás viendo con un ojo o con el otro. Eso tiene que ver con la diferencia angular y con razones de trigonometría, que fue lo que vos dijiste. Hay una diferencia en la posición en la que uno observa el pulgar a según dónde está el objeto que lo está viendo. Entonces, esa diferencia angular es lo que le permite a uno hacer, estimar distancias. De hecho, incluso en antigua Grecia se usó para estimar la distancia al Sol, viendo dónde se encuentra la Luna en diferentes ciudades. Si diferentes ciudades ya era suficiente. Entonces, ahí es donde viene un concepto que es paralaje diurno, pero ese ya casi no se usa. Voy a hablar del paralaje anual. Este es más o menos el sistema físico, donde vos tenés dos puntos opuestos en la Tierra, y si la estrella está lo suficientemente cerca, habrán estrellas que ni se mueven.
cuando la Tierra hace este movimiento, de lo lejos que están. Está un poquito el movimiento que casi no se mueven. Pero estrellas que están más cerca, en un rango de 16.000 años luz o menos, va a haber una diferencia en la posición angular, en dónde se encuentra esta estrella respecto a la del fondo, y cuánto cambió ese ángulo está directamente relacionado con la distancia de la Tierra a la estrella, y se forma ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde es una hipotenusa, y básicamente vas a llegar a que la distancia es esto. Y aquí este pi no es la constante, de forma espantosa se usa la variable pi para hablar del ángulo de paralaje. Entonces, siempre en fundamentos de astronomía hay gente que dice que este denominador le da De acero y se 0, define. ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Qué madre. Pero no es porque es la letra que se usa para el ángulo. Ahora, este ángulo tiende a ser muy pequeño. Lo que ustedes saben lo que significa cuando el ángulo es muy pequeño, que el seno es igual al ángulo. Entonces lo que ustedes van a encontrar mucho es que es más bien esta fórmula de acá. Entonces, aquí la ventaja es usar unidades astronómicas para que la distancia de la Tierra al Sol valga 1. Entonces ya uno sabe esta distancia. Y de hecho, no sé si ustedes conocen la definición del parsec. El parsec es muy utilizado cuando uno habla de paralaje anual, porque resulta ser que la distancia a la que se encuentra una estrella cuando su ángulo de desviación es exactamente un arco segundo, es una distancia, es bastante útil y se le llama el parsec. Entonces, porque una unidad astronómica es demasiado pequeño para cosas que están a años luz de distancia, ¿verdad? Entonces, eso te permite que tener esta fórmula donde metes el ángulo en arcosegundos en lugar de meterlo en radianes, y ya te da la respuesta en parsecs. Un parsec es como 3 años luz. Pueden imaginarse, Alpha Centauri está a menos de un parsec de distancia, por ejemplo. Que Alpha Centauri Con permiso, está... Dime. tal vez es explicar qué es un año luz. Claro, Claro, la de fijo. definición de año. Sí, tenés toda la razón. Entonces, en caso de que alguien no lo haya escuchado antes, un año luz no es una medida de tiempo, un año luz es una medida de distancia. Entonces, justo este tema se llama unidades de las distancias astronómicas. Entonces, voy a mencionarlo acá. La idea de un año luz es que, como se ha encontrado, la luz es aquello que viaja más rápido a través del espacio en el vacío. Esta tiene una rapidez de alrededor, de verdad, 2,997, etcétera, por 10 a la 8 metros entre segundo. Aquella distancia que recorre la luz dentro de un año es un año luz. Entonces, cuando hablamos de que algo está a un año luz o más, estamos hablando de que a la luz le tomó un año o más en llegar a la Tierra. Entonces, estamos hablando de distancias absurdas. Vean esta orden de magnitud, 10 a la 12 kilómetros. Si usamos la definición de billón de Estados Unidos, que un billón son 1.000 millones, digamos, aquí estamos hablando de 9 trillones de kilómetros. Cosas absurdas. Vean que una unidad astronómica son 10 a la 8. Entonces hay una diferencia de 10.000 veces, ¿verdad? Y eso es un 9, entonces eso lo hace peor. Pero ok, eso es un año luz, y un parsec que es aún más grande, es alrededor de 3,26 años luz. Nada más Ahora, como dar para que se den una idea, lo que no tengo, o sea, lo que tengo en estos momentos que tengo dudas es si era segundos o minutos, pero si no me equivoco, la distancia entre el Sol y la Tierra, o lo que le toma al Sol para viajar, a la luz para viajar del Sol a la Tierra, son 8 segundos, son 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos, ok, sí, 8 minutos. Entonces, 8 minutos es la distancia, digamos que hay entonces 8 minutos luz, por decirlo así, de la distancia del Sol a la Ajá. Tierra. Y esto estamos hablando de años, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de más de 3 años. Entonces, y para que vean lo largo que están estos objetos, ¿verdad? De nosotros. Y aquí estamos hablando de las estrellas más cercanas, ¿verdad? Cuando hablamos de la estrella más cercana, Próxima Centauri, estamos hablando de poco menos de 2 años luz, ¿verdad? Alpha Centauri, 4,4 años luz, ahí me equivoqué en el dato. Entonces voy a hablarles un poco más de estas distancias, porque se vuelve demasiado absurdo entre más lejos vamos. Todo eso estamos hablando de un vecindario cercano dentro de la Vía Láctea, pero la Vía Láctea como tal tiene un tamaño de 100.000 años luz. Estamos hablando de cantidades absurdas. Y la galaxia más cercana, Andrómeda, 2,5 millones de años luz. Entonces estas distancias se vuelven muy grandes muy rápido, y el paralaje eventualmente no va a ser una técnica útil. El paralaje
depende de la capacidad tecnológica que tenemos en el momento. Entonces, si antes podíamos medir hasta diferencias angulares de miliarcosegundos, ahora el Hubble puede medir como microarcosegundos, pero eso nunca va a ser suficiente para usar paralaje, por ejemplo, para la Vía Láctea o algo por el estilo. Pero bueno, nos lleva bastante lejos, nos permite encontrar bastante distancias. Y bueno, aquí ya se me acaban las herramientas visuales que tengo, pero voy a decir otra cosa. Esta técnica depende de saber qué es una unidad astronómica, ¿verdad? Y tal vez suena fácil, pero verdaderamente fue un reto saber cuánto es la distancia de la Tierra al Sol. Al Sol no le podemos aplicar paralaje, ¿verdad? No hay nada en el fondo detrás del Sol que nos ayude de referencia. Él es demasiado brillante, entonces no es tan fácil. Entonces, la forma en la que se midió la distancia de la Tierra al Sol fue viendo el tránsito de Venus pasar a través del Sol. Porque entonces, si estás en diferentes lugares de la Tierra, vas a ver el tránsito pasar un poco más abajo, un poco más arriba del centro. Y eso, qué tan abajo, qué tan arriba, depende de qué tan lejos está la Tierra del sistema, ¿verdad? Entonces, con eso se pudo estimar esa distancia. Y ya con la tercera ley de Kepler y con la ley de Newton, si sabes esa distancia, ya puedes saber la distancia de la Tierra a Venus, entonces puedes estimar la distancia de Venus al Sol y por ende de la Tierra al Sol. Ahí ya se hace un proceso. Ahora, ¿qué se hace con distancias más lejanas? De hecho, ni siquiera se sabía si Andrómeda, si se ponen en la época, lo que veía la gente era un montón de cosas borrosas que le llamaban nebulosas. A estas cosas que tenían forma espiral le llamaban nebulosas espirales. Entonces ni siquiera se sabía si estaban dentro o fuera de la galaxia, porque no se podían medir estas diferencias angulares. Lo que eventualmente salvó la tanda es algo que se llaman candelas estándar. Entonces, la primera de estas, ya casi se las defino, pero las primeras fue encontrada por una mujer, de hecho, en los 1900, Henrietta Sevitt. Lo que ella encontró fue que un tipo de estrella que se llaman las variables cefeidas, ella las estaba estudiando. Estas, bueno, lo dice el nombre, es una estrella variable, específicamente es una estrella variable pulsante, lo que quiere decir que tiene una pulsación en la luminosidad. Y ella estaba analizando datos y se encontró que entre más lejos estaban esas estrellas, más duraban en pulsar. Lo que quiere decir que, no, perdón, lo dije mal, entre más luminosas son, más duraban en pulsar. Y eso es una noticia muy buena porque, véanlo de esta forma, nosotros sabemos que Sirio es la estrella más brillante en el cielo nocturno, pero ¿es más brillante porque está más cerca o es brillante porque brilla mucho? No tenemos idea. Bueno, hoy en día sí, pero no podemos saber, al menos la gente de la antigua Grecia no lo sabía, sin tener una técnica. No sabemos cuánto es la luminosidad del objeto si estuviéramos ahí cerca. Entonces hay diferencias entre brillo, luminosidad, luminancia, porque hay una diferencia que, por ejemplo, la iluminancia, que tanto brilla un objeto, que brilla menos entre más lejos está, por ejemplo, y la luminosidad real, cuánta energía luminosa emite este objeto. Entonces, eso es lo que nos... ¿A dónde voy con todo esto? Voy a que si tenemos una candela que sabemos exactamente cuánto brilla, de verdad, si estás ahí al frente, lo que parecía ser el caso con las variables cefeidas, que podíamos calcular la luminosidad con base a esta diferencia de pulsación, entonces, cuando vemos que brilla poco en el cielo y la comparamos con la luminosidad que debería tener, podemos calcular a qué distancia se encuentra. Ah, mira, sabemos que brilla tanto, pero en realidad la vemos brillando poquito. Es porque se encuentra tantos años luz de la Tierra. Entonces, la ventaja de la candela estándar es que no depende del movimiento de la Tierra, no depende de nada, solo depende de que la luz llegue para acá. Entonces, aquí es donde se empieza a formar algo que se llama la escalera de distancias cósmicas. Entonces, cosas más pequeñas, distancias más pequeñas, se usa paralaje anual. Con el paralaje anual se pudo calibrar las verdaderas luminosidades de las variables cefeidas para poderlas utilizar para distancias aún más grandes. Estas fueron usadas por Hubble
por Edwin Hubble para darse cuenta de que sí, de que efectivamente Andrómeda estaba demasiado lejos para ser parte de la Vía Láctea. Entonces ahí ya se encontró que sí, que existen otras galaxias. En ese entonces le llamaban otros universos porque se pensaba en el universo como esto, ¿verdad? La Vía Láctea y demás. Pero Hubble estaba equivocado, verdaderamente. El cálculo se empezaba a romper cuando lo aplicabas a otras galaxias. Para eso lo que se usa hoy en día son supernovas. La supernova de tipo 1A, que es una supernova muy específica, que básicamente sucede cuando... Ay, muchos conceptos. ¿Saben qué es una nana blanca? O empiezo por ahí. Bueno, cuando una A ver, estrella empieza por muere, ahí. A ver. sí, cuando una estrella no tan masiva muere, por ejemplo el Sol cuando muera, ella va a colapsar gravitacionalmente, básicamente no deja de fusionar energía, entonces la gravedad gana y colapsa, y en el proceso, en el núcleo, lo que se va a formar es algo muy denso que se llama una nana blanca, es más o menos va a tener más o menos el tamaño de la Tierra, pero va a tener mucha más materia. Cuando tenés una enana blanca con una estrella gigante, que es normal que eso suceda en cúmulos y demás, es posible que si están lo suficientemente cerca, que parte del plasma de la estrella se empiece a alimentar dentro de la enana blanca, que la enana blanca absorba este material y eventualmente gana tanto material que tiene suficiente masa para colapsar aún más, y eso produce una de las explosiones más grandes que se conocen en el universo, que es la supernova de tipo 1A. Lo que pasa es que estas son muy estables. Resulta ser que tienen magnitudes muy parecidas siempre. Entonces son otras candelas estándar. La idea es más o menos que entonces las supernovas de tipo 1A, por ser tan brillantes, sí se usan para estimar distancias a numerosas galaxias. Y es el mismo proceso. Se usan las variables cefeidas para calibrar las supernovas de tipo 1A en el rango donde las variables cefeidas sí funcionan, y ya luego extrapolamos las de tipo 1A para otras galaxias. Y gracias a eso es que ya se sabe con más detalle que el universo se está expandiendo, más o menos a qué ritmo se expande, lo que tiene que ver con algo que se llama la constante de Hubble, que nos permite saber más o menos a qué ritmo se está expandiendo el universo. Y bueno, y ahí es más o menos la idea. Y gracias a las supernovas de tipo 1A, de hecho, nos dimos cuenta de que la expansión se está acelerando. ¿Verdad? Estamos hablando de una investigación de los 80, esto es bastante reciente. Pero sí, digamos, hay diferentes técnicas en diferentes rangos. Esas candelas estándar es lo que nos permite ya estimar distancias extragalácticas. Tal vez las variables cefeidas sirven para Andrómeda y para ciertas regiones, pero no para cualquier galaxia. Hay galaxias que están a millones de años luz, y para estas vamos a ocupar supernovas de tipo 1A, ¿verdad? Sí, tiré muchas cosas, ¿verdad? Entonces no sé como qué dudas surgieron de todo esto. Bueno, muy tuanis, a mí me gustó un montón, nunca había pensado en esto realmente, entonces me gustó mucho cuando lo preguntaron y obviamente no sé mucho de esta área, pero siempre me ha llamado la atención, digamos, yo me imagino que con estos tipos de cálculos es que han logrado más o menos medir como, por ejemplo, he leído que gente dice, pero es que el universo es relativamente plano, digamos, no es, qué sé yo, anti de Sitter o de Sitter, es igual con cálculos de este tipo, digamos. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Hay varias formas entonces, porque la expansión, sí, cómo se expande el universo cambia según la curvatura, eso es completamente cierto. Pero, pero eso también, lo que es más importante es la densidad de materia que hay, ¿verdad? Entonces, va a haber una discrepancia entre cómo se expande el universo y cuánta materia vemos. Entonces la gente piensa que hay más materia ahí, ¿verdad? Aproximadamente 5 veces más, que es lo que se llama materia oscura, y por otras razones. Y tras de eso que se está acelerando, entonces que se postula la energía oscura y todo por el estilo. Pero sí, hasta donde yo tengo entendido, no es que con esto podemos estimar exactamente si el universo es plano o no, para eso sirve más la radiación cósmica de fondo, donde podemos ver estas discrepancias en las partes calientes y frías. Entonces, estas discrepancias en su momento nos permiten saber
qué regiones estaban causalmente conectadas y con eso darse una idea de cómo era la geometría, cosas por el estilo, pero sí, hasta donde yo tengo entendido, va por ahí el asunto. Y sí, eso es lo interesante, que parece ser que el universo es bastante, bastante plano. Entonces, sí, más o menos eso diría. Ahora, aquí hay algo interesante, porque voy a decir lo siguiente. El modelo más aceptado ahorita en cosmología se llama el modelo lambda-CDM. Lambda es esta constante que se llama la constante cosmológica, que es algo que uno le puede agregar a la relatividad general para, si las cosas no están funcionando, Einstein la agregó esperando que el universo fuera estable y que no se expanda, y ahora se agrega para explicar por qué la aceleración por qué la expansión del universo se está acelerando. Y CDM tiene que ver con lo que en inglés se llama Cold Dark Matter, que es un tipo de materia oscura, ¿verdad? Entonces, bajo el modelo lambda-CDM, que asume que el universo es homogéneo, que eso quiere decir que hay la misma cantidad de materia en todo lado, que es una suposición fuerte, la constante de Hubble debería ser la misma en todo momento, pero hoy en día hay un problema de que cuando medís la constante de Hubble cerca de la Tierra da un valor y cuando la medís en la radiación cósmica de fondo da otro valor. Entonces, perfectamente podría ser que estas cosas cambien. Una forma de solucionar eso es diciendo, ok, tal vez no es homogéneo, tal vez la constante de Hubble sí puede cambiar. Otra es diciendo que algunas de las dos mediciones está mala y hay que ver cuál. Entonces ahí tal vez hay algo que no estamos entendiendo bien. Pero sí, llegando directamente a la pregunta, creo que si hubiera una forma de específicamente con la constante de Hubble y con esta expansión saber la curvatura, creo que en este momento la ignoro. O no la conozco. Pero sí, es interesante todo eso. Gracias, gracias. Una pregunta y digamos perdón, ¿voy a decir algo, Fabián? No, dale, todo bien, no hay problema. Ok, no, digamos que qué tan exactas son esas distancias medidas, porque yo me imagino que cualquier margen de error y son varios miles de millones de kilómetros, ¿verdad? Ya si son objetos muy largos, Claro, o las claro, medidas son muy precisas. claro. Esa es una buena pregunta. Entonces, cuando estamos hablando de paralaje, la discrepancia está verdaderamente en con cuánta certeza sabemos ese cambio angular, cuál es el mínimo, digámoslo así, la mínima unidad de ángulo que puede medir tu sistema. Entonces, para que la medición sea exacta, necesitas que la diferencia angular sea varias veces esa cantidad mínima. Por ejemplo, si tu regla llega hasta milímetros, ocupas que lo que estás midiendo tenga varios milímetros para que tenga sentido la medición que estás haciendo. Entonces, podría ser mucha la incertidumbre y por eso la gente se asegura de usar la técnica correcta a según a qué distancia se encuentra el objeto. Entonces, no sé si tu unidad es tanto, si tu unidad es un Bryan de ángulo y este se encuentra a 2 Bryan, tal vez preferís usar otra técnica, me explico. Por decir algo. Y ahora, respecto a las variables efeidas y las supernovas de tipo 1A, eso ha sido toda una discusión, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, no se tiene como un modelo perfectamente matemático de decir esto es específicamente así, sino que son correlaciones. Estás correlacionando periodo con luminosidad y cosas por el estilo. Hay modelos que intentan explicar por qué esto es así, pero es más la correlación que otra cosa. Entonces sí hay muchas preguntas de incertidumbre. Ahora, sí te diré lo siguiente. Esas incertidumbres antes podían ser la explicación de por qué esta discrepancia en la constante de Hubble, por ejemplo. Porque me parece que en distancias cercanas el número es 67 y en otras es 73. Y las unidades son megaparsec entre segundo por algo, no me acuerdo. Pero se ha mejorado y mejorado y mejorado estas mediciones y ya las respectivas mediciones no caben dentro de las incertidumbres de la otra. Antes sí caían, pero ahora no caben dentro de la incertidumbre de cada medición. Entonces ahí eso se ha vuelto interesante. Pero sí, las incertidumbres solían ser un problema, razón por la que Hubble no estaba tan en lo cierto con lo que él pensó que era la constante de Hubble, pero ha ido mejorando y cada vez ese problema ha sido menos, básicamente.
Ahora, una cosa más, puedes tener una discrepancia de, por ejemplo, 1 o 2 años luz, y eso puede ser un montón si estás midiendo Alpha Centauri, pero si estás midiendo una galaxia a millones de años luz de distancia, 1 o 2 años luz es muy poquito. Entonces, eso también, cuando hablamos de la diferencia porcentual, no es tan, no es tan, no es tanta la diferencia, o no es tan malo, no es tan mala esa incertidumbre según qué tan lejos está el objeto. Sí, porque yo me imagino que si fuese un caso, ¿verdad? Que enviaran alguna nave algún día, y habría que considerar eso, ¿verdad? Porque ya es más tiempo lo que duraría en llegar al esperado, ¿verdad? Sí, de fijo. Ahí hay algo interesante, ¿verdad? Porque, digamos, si estás esperando que el tiempo sea, no sé, si estás esperando que el tiempo sean 5 millones de años, por decir algo, el que se atrase 10 años es tal vez incluso esperable, o el que se atrase menos de 10 años es muy poquito respecto a la cantidad total. Pero sí tienes toda la razón, que es una gran diferencia si querés mandar algo. Ya esa es toda una discusión, ¿verdad? Hay una pregunta de verdaderamente si sería posible porque las cosas se están alejando por la expansión. Ujú. Hay gente que piensa que hay un vecindario específico donde es lo que se llama el grupo local, que son algunas galaxias enanas, la Vía Láctea, Andrómeda, y que eso es todo lo que podremos alcanzar porque lo demás se está expandiendo. Hay un video ya que vi que Brian mandó un video De de Kurtz, sí, justamente Kurzgesagt, buscar el hay otro otro porque video, lo sacaron hace búscate poquito, el otro. entonces sí, sí, voy a buscarlo. Donde llegó y después yo, uy, Eh, voy a buscar ese también. entonces, si hablamos de mandar algo, ya eso dejaría de ser, bueno, digo dejaría de ser un problema porque no sería posible, pero hay que ver qué pasa, ¿verdad? Uno nunca sabe. Pero es interesante, sí. Lamento si todo fue como muy espolvoreado por todo lado y poco organizado, pero esas No, son no, más o menos mae, como las ideas. súper No, no, bien. no. Yo siento que, digamos, yo que no sé absolutamente nada sobre el tema, mae, digamos, entendí bastante, entonces me pareció muy bueno. Ahí lo dejo. Sí, que básicamente lo que dice ahí el video es eso, digamos, que nosotros tenemos un punto donde por más que intentemos viajar, ¿verdad? Lo más rápido posible, pues como el universo está expandiendo, entonces pues lo que está alejándose más rápido que lo que nosotros podemos viajar, entonces simplemente es inalcanzable. Entonces, en teoría, lo que se expone. Y técnicamente, como el universo sigue en expansión, entonces, más pasa el tiempo, entonces más se están alejando. Entonces, si fuera que nosotros empezáramos ya lo que es el movimiento, entonces llegaríamos a un cierto punto, pero sabemos que no lo podemos hacer por ahora. Entonces, entre más pase tiempo, pues obviamente menos espacio vamos a poder alcanzar. Entonces, ahí de lo que Sí nos dice que es. deberíamos apurarnos si queremos aprender bastante de este universo. ¿Verdad? Sí, porque sí, eventualmente llegaría un punto donde incluso galaxias muy lejanas que observamos ya no serían observables. Sí, también. Porque la luz Es, no llega. exacto. Eso es porque o sea, yo he escuchado que es que el espacio se expande más rápido que la velocidad de la luz, entonces, digamos, sería imposible alcanzarlo, por más que uno quisiese, ¿verdad? O lo intentara. Y si Allá, pudiese viajar a la velocidad de la luz, ¿verdad? Es imposible. allá hay algo muy interesante. Cuando uno ve las unidades de la constante de Hubble, las busqué porque en el momento no me las sabía bien. Es kilómetro entre segundo entre megaparsec. Megaparsec siendo 1 millón de parsecs, ¿verdad? Pero lo que eso significa es que si un objeto se encuentra a 1 millón de parsecs, entonces está alejando a 70 kilómetros entre segundo. Pero no todo se aleja de la misma forma a diferentes distancias. Siento que la mejor analogía es la siguiente. Imagínate que tenés, no sé, una regla. Y la regla tiene diferentes ticks que van del 0 al 1000. Entonces, básicamente la expansión lo que hace es que con el paso del tiempo se va extendiendo la regla. Entonces, digamos que cada 10 años se duplica la distancia. Entonces, si algo está a 1 milímetro, pasa de 1 milímetro a 2 milímetros. Y es poco lo que cambió. Pero si algo está a 1 año luz, pasó de 1 año luz a 2 años luz. Entonces, incluso si la expansión es muy, muy lenta, eventualmente habrá cierta distancia a la cual las cosas se estarían alejando más rápido que la luz. Ahora, el problema es cuando alguien dice que se está alejando más rápido de la luz, la gente piensa que algo está viajando más rápido que la luz y eso no es exactamente cierto, Sí, sino no. que se está expandiendo el espacio más rápido que la luz. Y bueno, aquí lo que sucede es que las reglas son que no podés
moverte a través del espacio más rápido que la luz. El espacio puede expandirse, contraerse y no tiene un límite sobre eso, ¿verdad? A lo que voy con todo esto es que hay un límite definitivo que es el límite del universo observable. Más allá de eso, no lo observamos porque viaja más rápido que la luz, ¿verdad? Y conforme más tiempo pase, más cosas van a sobrepasar esa parte observable. Entonces, esa es más o menos la idea detrás de eso. Sí. O sea, dije lo mismo que Brian, pero intenté agregar un poco más. No, ok. No, sí que la parte observable también, ¿verdad? Que llega un punto donde también dejamos de observar algunas cosas. Eso es la idea que se tiene. Y pues en el momento, o sea, o para lo que tenemos ahora, incluso es difícil ver lo que es, lo que está lo suficientemente lejos. Y eso es por el hecho de que, bueno, ustedes saben, prácticamente cada vez que nosotros podemos, qué sé yo, resolver o poder ver un poquito más detallado, por decirlo así, un cierto punto del espacio, entonces encontramos aún más puntos luminosos, qué sé yo, galaxias. Entonces, esos puntos luminosos ahora tendríamos que buscar otro instrumento más, ¿verdad? Que tenga una mejor resolución, que pueda haber entre dos de estos puntos, ¿verdad? Que hay en el medio para encontrar otras cosas más. Y entonces, pues, bueno, en estos momentos tenemos ese problema. De hecho, hay una bastante, creo que es del Hubble, la que es como una toma en la que se ve, digamos, qué sé yo, el espacio, qué sé yo, una toma en el espacio, ¿verdad? Se hace un pequeño zoom y entonces en un pequeño punto, ¿verdad? Se hace este zoom y se ve donde hay un montón de lo que serían galaxias, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces creo que es del Hubble, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, es del Hubble, Sí, es una foto del espacio profundo. Ok, Voy a justamente eso. buscarla. Ok, entonces ahora sí, creo que imagínense que se llama el campo ultraprofundo del Hubble, creo, la foto. Ajá, Ultra Deep Field, lo dijiste ok, bien. ahí está. Ajá. Entonces la idea es que ahora imagínense que tendríamos que tener, ¿verdad? La suficiente resolución como para poder ver en medio de estas cosas. Y así tendríamos que ir y llega un punto donde entonces no veríamos nada porque pues ya pasa, digamos, lo que es el punto donde pues no podemos observarlo, donde ya está demasiado lejos Ujú. y la expansión no nos permite observarlo. Y cada vez ese punto, entonces en teoría, pues se iría acercando, ¿verdad? Obviamente, pues no es como de que en nuestra vida vamos a llegar, qué sé yo, a estar viejos y vamos a ver hacia arriba y no vamos a ver absolutamente ninguna estrella, pues eso sería una tontería, ¿verdad? Pero sí pasaría, digamos, en muchísimo tiempo, ¿verdad? Un rango muy, muy grande, que probablemente se Sí, pase de lo que sería la vida del ser humano en el universo, pero ahí hay algo muy interesante que dijo Brian, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven con sus propios ojos, a menos que se encuentren en el desierto del Atacama y alcanzaron a ver Andrómeda con sus propios ojos, digamos, o con unos binoculares, todo lo que ustedes ven en el cielo nocturno dentro de la Vía Láctea. ujú, Todas esas estrellas y demás cosas. Ocupas un telescopio siquiera para ver la galaxia más cercana, ¿verdad? ujú. Y uno no la ve como muchas cosas, uno ve la cosita así entera. Sí, una mancha ahí. Eh, ajá, entonces sí, no afectará en nada la visión de la gente en un futuro. Lo que sí va a afectar la visión de la gente en un futuro es de cuando, no sé si ustedes sabían esto, Andrómeda se está acercando a la Vía Láctea, eventualmente van a colisionar y lo que se piensa que se van a unir en su propia galaxia, que esta se llamaría Lactómeda, y entonces el cielo nocturno sí va a ser completamente diferente para entonces. Pero para entonces ya habrá estallado el sol, entonces quién sabe qué será de nosotros. Básicamente. Pero Sí, sí, todos esos temas son vacilones por el hecho que, bueno, sí, se considera muchísimo tiempo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que otra vez en nuestras vidas no podríamos verlo, pero sí hay muchísimas cosas que tienen que pasar. De hecho, y pues si ustedes se ponen a ver, digamos, lo que son, ¿verdad? Espacios o, perdón, intervalos, ¿verdad? De tiempo de todo lo que ha sucedido, entonces uno se pone a ver, por ejemplo, cuánto fue lo que vieron los dinosaurios, cuánto es lo que vieron los humanos, y etcétera, etcétera, y entonces ustedes empiezan a ver que nosotros realmente lo que hemos abarcado es muy poco tiempo, y de hecho eso piensen que todos estos sucesos, ¿verdad? Que son de intervalos o de tiempos muy, muy grandes, pues es muy, muy difícil que nosotros podamos verlos, ¿verdad? O que podamos entenderlos perfectamente con solo una vida o estando observando. Entonces necesitamos de Ahí muchas generaciones observando cosas para empezar a entender qué carajos es lo que está pasando ahí afuera. creo que hay un time lapse que hicieron en YouTube de todo el universo así, hacen como toda la vida de la humanidad, si fuese en un segundo apenas. Voy a Algo así. pasarlo ajá, para que lo vean, es bastante. Sí, 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 eso es muy cierto. Eh, de hecho, no sé, Kurzgesagt tiene de todo, creo que sí, también tiene sí. algo así. Kurtz de neto. También he visto uno de Visos, que es algo así, como que cada segundo es 1 millón de años.
Entonces se ve un montón de tiempo, como 1 minuto o 2, que es nada más los dinosaurios, porque ¿verdad? Vivieron cientos de millones de años y luego Ujú. los seres humanos es una fracción de segundo. Sí, sí, Este, exacto. De hecho. es muy interesante. Y es vacilón, ¿verdad? Saber todo lo que hemos nosotros logrado avanzar, ¿verdad? En ese tiempo, o sea, lo que fue la casualidad de que tuviéramos pues, las condiciones, qué sé yo, en el planeta como para que nos hayamos desarrollado todo lo que lo hemos logrado, y el hecho de que estamos hablando, ¿verdad? De que, qué sé yo, en 1000 años tal vez o menos, todo lo que hemos avanzado en la parte científica, pensando en pues, todo los conatismos y toda la vara, ¿verdad? Que fue una pausa muy grande. Sí, ya que dijiste eso, de hecho me gustaría saber la opinión tuya de Bayar y de Gustavo. No sé si han hablado de la paradoja de Fermi en alguna otra clase. En alguna otra clase, obviamente. En algún otro En de alguna esos. transición, Ajá. creo que no que hemos hablado. No, no, Ok. No sé si me estoy desviando mucho del tema, no, fijo, podemos hablar de lo que pero, sea. pero pónganle pero atención a dele. o pónganle atención a lo que acaba de decir Brian, ¿verdad? Ay, nunca me sé el dato. Si le tuviéramos que decir cuántos años ha estado la civilización moderna, no sé, tal vez desde que se empezó a sembrar o lo que sea. Voy a dar un orden de magnitud porque no me sé el dato exacto, digamos Ujú, 10 a la ujú, 4 años, en el rango de las decenas de miles de años o ujú. 10.000 años, por decir mucho. Eh, por decir así como pero por ahí. No han pasado, ha pasado muy, muy, muy poco tiempo. Y ya se llegó a este punto donde podemos enviar señales de radio y ya visitamos la Luna y tenemos, no sé, un helicóptero en Marte. En fin. Entonces, la idea es más o menos la siguiente. Ok, el universo lleva 13.7 billones de años, estamos hablando de miles de millones de años, estamos hablando de muchas más órdenes de magnitud de lo que ha vivido la humanidad. Entonces, sería, y bueno, la formación de galaxias y ya el mundo como lo conocemos ahorita ha tenido su buen tiempo, también ha tenido billones de años. Solo el Sol ha vivido por alrededor de 5 billones de años y hay otras estrellas que iniciaron antes. Entonces, si en este rango de tiempo el ser humano llegó a ser tanto, y nos imaginamos que otra civilización empezó en la Vía Láctea y nos lleva millones de años de la delantera, Ahí piensen está. en lo exponencial que ha sido el crecimiento tecnológico. Entonces, pónganse a pensar en qué se lograría hacer si... Nosotros hablamos de qué pasará en el año 2100, digamos. Ahora imagínense, ahorita estamos hablando de en el año 50.000, en el año 100.000, en el año 3 millones. Ujú, Entonces, la idea es la siguiente. Si ya estamos hablando de una especie que tiene la capacidad, sin hablar de velocidades superluminosas, a menos de la velocidad de la luz, millones de años es suficiente tiempo para visitar una galaxia, para visitar la Vía Láctea entera. ujú. Si te importa hacerlo, digamos. Una forma es, por ejemplo, ni siquiera ocupas ir vos personalmente, puedes llevar robots que visitan un planeta, se ensamblan más robots y esos visitan otros y visitan otros, entonces es un crecimiento exponencial. Ujú. Al punto al que voy es al siguiente. Si es cierto que hay una civilización dentro de la Vía Láctea que nos lleva a la delantera por millones de años, y es cierto que tiene las intenciones de visitar todas las estrellas que pueda, y es cierto que si pudiera visitar la Tierra lo haría, entonces ya habría llegado. La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? Entonces hay muchas soluciones a la paradoja de Fermi. Puede ser que simplemente no les importa visitar. Puede ser que nos vieron ahí medio pulseándola, entonces dijeron, ahí démosles un poco más de tiempo que avancen y ya luego les hablamos. O puede ser que no hay semejantes seres. Puede ser que hay uno por galaxia, entonces de Andrómeda ya está demasiado lejos. Hay Ujú. muchas soluciones a la paradoja de Fermi, pero no sé qué piensa Brian, no sé qué piensa Bayar y Gustavo, si ustedes piensan que tal vez que son tantas las estrellas que sí deberían haber vida y que nos llevan a delantera, y que yo estoy, y que algo dije mal cuando expliqué la paradoja, o qué piensan ustedes. Creo que también está, o sea, la paradoja de Fermi, el problema que tiene es que también compite con la de la barrera, que ya no me acuerdo bien cómo era que se llamaban, la que El nos gran dieron, filtro, el gran filtro, gracias, que ajá, era una forma de justamente, solucionar la paradoja, pero ajá,
Sí, que nos lo estuvieron hablando en esta clase, ¿verdad? Que tuvimos la astrobiolo. Entonces lo que nos dice es que tal vez hay un punto, ¿verdad? Donde pues, la civilización ya no puede avanzar más, ¿verdad? Y pues hasta ahí llegó, no pudo, qué sé yo, salir de su sistema solar o de por lo menos lo que es el vecindario de este sistema, y entonces por eso pues nunca los vamos a encontrar. Como estuvimos hablando en ese mismo día, ¿verdad? Recuerden que los planetas que nosotros podemos ver en estos momentos, lo que vemos es prácticamente como la sombra que pasa o el pequeño cambio que hay en la luminosidad de un sol, de una estrella, perdón. Entonces, pues realmente no podemos ver qué está pasando ahí, no sabemos si hay alguien ahí, ¿verdad? Que está haciendo como SOS, ¿verdad? Y lo tiene ahí en piedras como en las islas. Entonces, realmente no sabemos qué hay allá afuera, no sabemos si ya hay algo que, qué sé yo, hay ruinas de algún tipo de civilización en alguno de estos otros planetas. Entonces, probablemente o hay una gran posibilidad de que el gran filtro, Tino, sea una complicación que lo que hace es, primero, que no haya nadie, digamos, que nosotros todavía no hemos pasado por el gran filtro, ¿verdad? Es una de las posibilidades. Entonces, pues, cuando lleguemos a él vamos a pegar, probablemente, pues, no es como que los seres humanos seamos súper especiales en el universo, entonces probablemente quedemos ahí pegados igual que otras especies. O que el gran filtro, pues ya lo pasamos, pero eso significa que muy pocas especies lo pasan. Por ejemplo, los dinosaurios no lo lograron con todo el tiempo que tuvieron, ¿verdad? Nosotros sí lo logramos por alguna razón. Y que entonces eso minimiza mucho lo que son las posibilidades o las cantidades de especies que podrían cumplir con ese, ¿cómo decirlo? Con ese checklist, por decirlo así, y entonces tal vez a ninguna de ellas le ha tomado o se ha tomado el tiempo de decir, vamos a visitar todas las estrellas. Entonces yo lo guío mucho, me voy mucho por ese lado, por lo del gran filtro para mi opinión, básicamente. Mae, sí, es un tema bastante complejo, ¿verdad? O sea, cuando me Claro, pongo a pensar en esas cosas, de verdad que mae, a veces no sé ni qué pensar. eh, Más que es tan difícil porque ni siquiera uno sabe si la vida como uno la concebimos nosotros es la única que existe o también. qué definimos como una civilización, ¿sí me entiendes? O sea, no sé, más es como tan complicado, digamos, qué sé yo, que existan ahí comunidades de varas microscópicas ahí que tengan, o sea, es que no sé, realmente no tengo la menor idea, digamos, básicamente. Entonces, o sea, yo siento que fijo es algo muy interesante en qué pensar, pero mi respuesta sería que soy como agnóstico a la vara, o sea, simplemente no tengo la menor idea y, o sea, considero todas las opciones y siento que son como interesantes en su propia manera, pero madre, creo que ahorita, digamos, con tan poquito que lo he pensado, no tomaría ningún bando, digamos. Yo creo que yo estoy igual que Fabián, o sea, yo realmente nunca había pensado en estas cosas, más que no es mi área, ¿verdad? Ujú. Pero realmente sí, como que sí me interesa bastante, ¿verdad? Toda esta charla que ha dado Edwin, a mí me gustó, o sea, me gustó mucho, ¿verdad? Y también como tratar como de imaginarme, ¿verdad? Que, por ejemplo, de aquí al Sol es una distancia enorme, ¿verdad? Es absurdo pensar en ese tipo de distancias, ¿verdad? Y ahora, o sea, yo estaba pensando ahora, ok, la distancia es muy grande y no sé cómo saltamos ok, puede haber, no sé, alguna otra civilización, ¿verdad? Entonces para mí no sé, es como muy loco, es una loquera, ¿verdad? Pero es funny, ¿verdad? Hacerse como esos experimentos mentales o pensar en esto, ¿verdad? Yo realmente nunca había pensado en esto, entonces realmente no sé ni qué pensar, como dice Fabián. De momento, ustedes dos sí, ¿verdad? Porque son del área, ¿verdad? Entonces, Tal pero vez no, igualmente uno muy, muy que tiene chiva, mucho tiempo para muy esas cosas, chiva. muy bagazo. No. Todos los No, días de básicamente. curiosidad. No, básicamente sí, sí, también el hecho de que uno ve mucho estos videos, los más son, o sea, son videos relativamente cortos y por eso los recomiendo mucho y son muy bonitos hasta estéticamente. Entonces como que le ayudan a uno mucho a entender las cosas y pues intentan hacerlo como lo más, ¿cómo decirlo así? Pegado a la tierra posible. Pero no, igual, como dicen ellos, tal vez es algo que uno y generalmente no se cuestiona y si nosotros que nos cuestionamos un poquillo más de esas cosas porque no tenemos casi nada que hacer, porque básicamente es algo que uno pues probablemente no experimente en la vida. No, lo digo en el sentido de que a nosotros no nos alcanzaría la vida como para poder responderlo, ¿verdad? Es una pregunta que va a quedar ahí al aire. Bueno, tal vez, qué sé yo, mañana lleguen los aliens y digan como, es que tembló 2 veces, entonces venimos a visitar porque para sepan tener problemas. No, el asunto es que uno pues realmente no puede como tener una cierta, ¿cómo decirlo?
no puede cerciorarse de esto, nada más puede conjeturar. Y yo entonces ahí es donde alego o me abogo a decirles que más que estar como quedándose viendo las estrellas, ¿verdad? Porque acabo de recordar un pasaje bíblico porque yo soy así de raro. Cuando llegan y dicen como, ¿por qué se quedan viendo hacia arriba cuando se va Jesús? Empiezan a bretear, básicamente eso es lo que, lo que voy a decir, como no deberíamos como tal vez gastar demasiado tiempo pensando en, madre, ¿qué hay allá afuera? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué con esto? ¿Qué con lo otro? Y deberíamos como concentrarnos más en cómo, ver cómo salimos, ¿verdad? O cómo vencemos ese gran filtro. Entonces tal vez yo llegué y dije, bueno, y la especie humana no es tan común, etcétera. Bueno, tal vez sí lo es, y puede que yo sea un bateador aquí, un habla a Sofias, ¿verdad? Y que realmente sí tengamos la capacidad, pero eso va a depender de qué tanto nos esforcemos y qué tanto le pongamos atención a esas cosas, qué tanto nos enfoquemos en desarrollar y no en estar peleando por tonterías, ¿verdad? Como, qué sé yo, o que estar pensando en cosas egoístas como, madre, yo me voy a quedar con esta concesión, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando el humano, cuando el humano empiece a dejar ese tipo de cosas, ¿verdad? Tan banales y empiece realmente a desarrollar, pues ahí vamos a tener tal vez unas mejores respuestas. Y por eso es que me gusta más pues, pensar en desarrollo colectivo, ¿verdad? Y por eso está, por ejemplo, ponemos estas sesiones. Peleo mucho por la parte de desarrollar física, que es una de las ciencias. En general me gustaría que las ciencias se desarrollen. Bueno, Edwin sabe, ¿verdad? Estoy con lo del Colegio de Físicos porque también me interesa que nosotros como comunidad nos desarrollemos, porque sí siento que tenemos como un poquito más de objetividad. No somos los más objetivos del mundo, jamás, eso pues es cierto, y somos al final humanos, pero por lo menos tenemos un poquito más de sentido en lugar de estar pensando, qué sé yo, en politiquería, pues nos ponemos a pensar más en cómo podemos solucionar problemas, problemas mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que siento que física sí debería como ir como con pasos más fuertes, ¿verdad? Diciendo como, hey, dejen de tanta tontera, vamos viendo, vámonos enfocando. Sí, Ángel, Ángel quería decir algo, creo. Ajá. sí. Ángel, si quieres. Yo tenía así como una pregunta más o menos así, si todavía queda tiempo, Sí, dale, en fin. ¿cuál sería, digamos, así como digamos, suponiendo que existe una civilización, digamos, capaz de viajar por el universo, como cuál sería un- una fracción realista de la velocidad de la luz a la que podría viajar? Hmm. Tu pregunta es muy buena, ¿verdad? Nada más que es muy complicado porque la respuesta es completamente dependiente a la capacidad tecnológica Ujú. de la especie. Básicamente, cuánta energía le puede meter a un solo aparato que viaje así. Eh, entonces, es un poco complicado. Hay unas ideas súper futuristas, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, no sé si ustedes han escuchado que para llevar ciertos satélites a veces se aseguran de pasar cerca de un planeta para robarle un poco de energía cinética y luego Ujú. salir Sí, disparado. catapultarlo, Entonces, a digamos. Ujú, catapultarlo, exacto. Hay ujú. ideas así, hacer tipo catapultas gravitacionales para que viajen rápido. Pero sí, qué complicado. Ignoraría completamente dar un número. No sé si Brian podría Yo o creo alguien. que yo Está pensaríamos. perdón, Dale, está el dale. motor de curvatura, no lo han escuchado, La métrica del pero QR. ya obviamente sí, ajá, pero ya es tecnología súper avanzada y todo. Sí, eso, bueno, al rato en un futuro se encuentra una solución a una métrica, bueno, perdón, estoy usando la palabra métrica, una Úsela, no solución, importa. Aquí Sí, somos sí, de sí, manda. mandarlos al agua de un solo. Sí, sí, sí. ah, tal vez en un futuro se encuentre una solución a las ecuaciones de la relatividad que no tenga estos problemas. Sí, la idea de estas métricas, por si alguien no sabe, es que, digamos, de nuevo, el espacio-tiempo, siempre que respete las ecuaciones de campo de Einstein, no tienen problema con viajar de forma superluminal, más rápido que la luz. Ujú. Entonces, Alcubierre y otra gente ha pensado en diferentes soluciones a las ecuaciones de Einstein, que tiene alguna burbuja, que dentro de esa burbuja se viaja más rápido. Se viaja más rápido que la luz. El objeto en sí no viaja a través del espacio, es el espacio mismo el que se Sí, mueve con se todo el objeto. mueve, Entonces el exacto, sí. objeto, Entonces empieza el como a problema es que manipularlo. ocupa. Uy, perdimos a Edwin o no. Ahí está, creo. El audio fue lo que perdió, sí. Creo que murió ahí seguro los audífonos, no como los míos. ¿Me escucho? Sí, ahora sí, ahora sí.
Ok, perdón. El problema es que estas soluciones, para que funcionen, requieren algo que en la relatividad se le llama materia exótica, que es básicamente algo como ponerle un signo negativo y que algo tenga menos 10 kilogramos, Ujú, ¿verdad? Que es algo que hasta donde sabemos no tiene sentido ni físico ni es algo que existe en el universo como lo conocemos. exacto. Entonces, Entonces, sí, básicamente yo lo que quiero agregarle o agarrando ahí lo que dijo Edwin, que decía que nosotros no conocemos. Entonces, creo que sería como muy burdo decir nosotros, que somos una especie que ni siquiera ha podido llegar a viajar rápido, qué sé yo, en su sistema solar, a decir qué velocidad podrían llegar a tener estos objetos, ¿verdad? Porque yo puedo llegar y decir, ah, bueno, es que mi matemática, ¿verdad? Llega hasta este punto, pero pues técnicamente mi matemática no es la misma que tenía hace, ¿qué? 200 años, un poquito menos. No, mentira. Newton es de 1600 es más bien, ¿verdad? me encantaría decir que sé. Creo que es Isaac como por los Newton. 1600 una cosa así, 1600 Sí, sí, 1700. sí, a finales de 1600 Ok, ve. Newton. Ok, Entonces, qué sí, sé toda la yo, razón. 350 años, por decir algo. Entonces, no es la misma que tenía hace 350 años Newton, ¿verdad? Entonces, y no es la misma que tenían hace 100 años, qué sé yo, bueno, hablando 150 años, digamos, hablando de Poincaré. Que de hecho Edwin y yo estuvimos ahí, tuvimos que hacer trabajillos con respecto a eso. Entonces, básicamente, pues nosotros conforme va avanzando el tiempo, conforme la civilización va desarrollándose, entonces se encuentra más y más cosas, ¿verdad? Y puede explicar algunas, todavía no puede explicar otras, salen más preguntas, etcétera. Y entonces, pues siento yo que todavía no hemos llegado a ese punto donde podemos decir con seguridad que se lo sabemos todo, ¿verdad? No podemos llegar a decir, ah, bueno, es que esta ley se tiene que cumplir y nunca vamos a poder pasar de ella, porque ya hemos encontrado muchas veces que eso es falso, ¿verdad? Que estábamos completamente equivocados. Entonces sí, yo creo que me quedaría o me reservaría eso y diría que, bueno, como dijo Edwin, técnicamente hay ahí como ideas que se están haciendo para viajar a velocidades más rápidas que la luz, pero todavía no sabemos si van a ser posibles o no. Ujú. O sea, yo soy un fan muy grande de la causalidad, entonces no me gusta nunca hablar de que se rompa, pero digamos, obviamente es posible, ¿no? No siempre puedo hablar de eso, es parte de la física, ¿verdad? Cuestionarse. Pero también siempre he pensado como que tal vez si de verdad existiera una civilización así, tal vez se dieron cuenta que viajar ellos era demasiado overrated y nada más fue como, mae, diseñamos este tipo de señal o algo así que simplemente no tenemos la suficiente capacidad como para poder interpretarla o para poder siquiera recibirla, digamos. También, qué sé yo, que básicamente viaje por la materia oscura y ni siquiera hemos encontrado cómo medir materia oscura, entonces, pues, GG's nosotros. Sí, hay un físico cuyo nombre se me escapa, que él hace este argumento, que digamos, si ustedes ven las ondas gravitacionales, tomó muchísimo tiempo encontrar la primera, porque no habíamos llegado a tener la sensibilidad para encontrarlas. Una vez que se encuentran y que tenemos la sensibilidad, las encontramos en todo lado. Ya se han encontrado cientos y han abierto un montón de preguntas, ¿verdad? Y demás. Entonces, él postula que tal vez sea algo así, que uno dice, es que no ha habido ninguna evidencia, entonces no hay nada. Pero no, puede ser que apenas superamos cierta sensibilidad, encontramos algo y ya empezamos a encontrar un montón de cosas. Y Ujú. ya somos como parte del círculo que puede detectar esas cosas. Pero sí, Bayard tiene mucha razón. Como pueden ser señales, pueden incluso ser robots, mandan diferentes cosas que se replican ellas mismas y se construyen y Sí, siguen como he mandando dicho. más cosas con camaritas y un montón de Inclusive, cosas. yo he escuchado también que ya una civilización súper avanzada podría más bien, en vez de buscar descubrir el universo, sino crear algo ya virtual, como otro mini universo, Sí, una y donde simulación del todos se universo. metan hacia adentro, ajá, Sí. donde todos puedan así como cargar el cerebro y pasarse a virtual y ya nada más así dejar de, Entonces ya no de se preocupan, ah, preocuparse. ¿qué está pasando allá afuera? Aunque Sí, técnicamente siento yo que una civilización prudente, por decirlo de alguna forma, o ¿cómo decirlo? Bien organizada o que tenga una buena connotación, y pues sabría que igual está corriendo un peligro, ¿verdad? Nada más meterse a un mini universo, ¿verdad? Y pues podrían Y, vivir y, ahí todas sus vidas y todas sus generaciones, pero en algún momento puede que todo se les caiga abajo, se les caiga la fiesta, ¿verdad? Llegue el OIJ del espacio, que puede Ujú. ser, qué sé yo, una supernova o lo que sea, y GG's, ¿verdad? Igual o sea, hay mucha tela que cortar con Sí, respecto a la también. clase de complejidad que tendría que tener una simulación Ajá, también, para sí, que se cumpla ahí todo. para Porque que se, nosotros sí. todavía, o bueno, es difícil, digámoslo así, como describir el universo
matemáticamente como para poder hacerlo, computarlo. Sí, que es otra cosa, ¿verdad? También que le habíamos hablado, de hecho, una vez con Fabián, creo que lo había hablado, de que nosotros no podemos vivir en una civilización, en una simulación por el demonio de, uy, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llamaba? El demonio de la plaza. De la plaza. ¿Era el de la Plaza? No era. Hay algo que se llama el Bueno, demonio de no, la no. plaza, pero eso es un No, demonio no que es el de sabe lo que Maxwell. hace. Sí, es determinismo. Dice, es "Ese de otra verdad vara, está ahí atrás. Ahí". El mismísimo demonio. No, no, básicamente lo que decimos es que, bueno, la teoría cuántica vino a jodernos todo lo que podría decirse que un sistema puede ser completamente computable. Entonces, como que ya empiezan a aparecer muchos problemas con la parte esta de poder simular el universo. Sí. De hecho, eso es un tema muy interesante. Algún día, cuando tenga un poquito más de tiempo, tal vez en unos 15 días, puede ser que les traiga un poco de eso, ¿verdad? Dale. Que es esto de complejidad, ¿verdad? O sea, que uno lo dice, pero a veces no tiene mucho sentido, o sea, como qué es lo que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en las funciones que reciben números binarios, digamos, todas las funciones que yo puedo crear en una computadora, perdón que está oscuro, tengo la luz encendida, pero es que de verdad que no funciona. Sí, debe ser algo de la computadora. Digamos, sí, todas las funciones, digamos, por ejemplo, que yo puedo hacer en una computadora, que sé yo, ¿verdad? Con las gates normales, and, or, todas estas, ¿verdad? Entonces, yo pienso en todas las funciones posibles que existan, que tengan en el soporte en los números, en n binarios, ¿verdad? Entonces tengo 0 o 1, 0 o 1 en el segundo argumento, 0 o 1 en el tercer argumento y tengo n, digamos, entradas binarias. Entonces yo pienso en toda la cantidad de funciones que puedan existir de ese tipo. Entonces hay una cantidad absurda, es como doble exponencial. Existen como, digamos, si yo tengo n números binarios de input, creo que existen como 2 a la n funciones posibles, ¿verdad? Y tranquilo, después lo voy a explicar bien en alguna sesión así ya con pies y cabeza, pero por ahorita es breve. Y entonces uno puede empezar a ver como, ok, ¿cuántos gates voy a necesitar poner a cada uno de esos bits, ¿verdad? Para llegar al resultado que quiero, que es computar esa función. Entonces, usualmente la cantidad es polinomial con el número de bits que yo tenga, ¿verdad? Pero resulta que llegó una persona muy inteligente, que creo que fue Claude Shannon, y hizo unos argumentos de conteo y se dio cuenta de que existen un montón de funciones que necesitarían tener una cantidad exponencial, que crezca de manera exponencial, ¿verdad? Entonces la complejidad, eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? En este contexto, ¿cuántos gates necesitaría poner para poder computar una función de números binarios? Esa complejidad tenía que crecer de manera exponencial. Pero ¿qué es lo más vacilón? Que sabemos que tiene que existir un montón, pero ustedes no me podrían dar un ejemplo. Todos los ejemplos que ustedes me puedan dar, digamos, de funciones de ese tipo, probablemente van a ser polinomiales. De hecho, solo existe como un ejemplo, que era básicamente como estos trucos de la máquina de Turing, como, ¿qué pasa si yo hago una máquina que si nunca para, entonces es que sí funciona y se la meto a sí misma y ese tipo de cosas, ¿verdad? Un ejemplo como más abstracto, pero no es una función, o sea, la mayoría de funciones que utilizamos en el día a día no son así. Y entonces cuando uno se va a la computación cuántica y trata de definir una complejidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo agarro un estado, un producto, ahora sí ya me puse un poquito más complejo, ¿verdad? Para los demás, pero no importa, eventualmente se los voy a explicar formalmente. Digamos, ustedes saben que la mecánica cuántica es de estados, ¿verdad? De estados de probabilidad, de función de onda, ese tipo de cosas. Entonces, la complejidad es, si yo empiezo con un sistema de qubits, ¿verdad? Sistemas que pueden estar spin up o spin down, ¿verdad? Básicamente, ¿cuántos gates ahora cuánticos, ¿verdad? Que son como unas matrices, voy a necesitar poner para llegar a un estado que yo quiero, ¿verdad? Y entonces empiezan a surgir otras nociones de complejidad muy interesantes. Y siempre entonces empiezan discusiones interesantes como, pero entonces el estado de Hilbert, el espacio de Hilbert es como una especie de ilusión, porque hay toda esta región, ¿verdad? Crece exponencialmente y hay toda una región que yo ni siquiera puedo acceder. De hecho, cuando ustedes vean en su carrera mecánica estadística, ¿verdad? A los profesores les encanta estudiar la teoría cuántica, la teoría de campo medio, ¿verdad? Que es básicamente decir, bueno, mis spins tienen un montón de interacciones individuales muy, muy específicas, pero vamos a decir que todos los spins sienten la misma y es el promedio, ¿verdad? Bueno, resulta que si usted hace eso, usted solo puede explorar una parte diminuta del espacio de Hilbert, ¿verdad? Y los estados base que usted encuentra de su sistema son muy específicos. Y hay otros que usted puede encontrar que usted dice, ¿y por qué el campo medio no me dijo de este estado? Entonces empiezan a surgir este tipo de discusiones como, el espacio de Hilbert, de verdad, en el límite termodinámico, ¿verdad? Cuando yo tengo muchos elementos, ¿el espacio de Hilbert de verdad existe o es simplemente como una cosa ahí abstracta en la que yo creo?
Sí, sí. Pero después, eventualmente, les voy a traer ya una explicación más diluida, más masticada. Ujú. Sí. Y corrígeme si me equivoco, ahí donde el espacio de Hilbert es el espacio de todos los posibles estados. Exactamente, Ajá. exactamente. Digamos, sería, digamos, en tu caso, que tal vez has tenido más experiencia con eso, el espacio de Hilbert en ese caso sería el espacio, digamos, del producto tensorial de todos los qubits, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí. Está bien. Sí, pero está interesante. Bueno, sí. El problema de hablarte de la simulación es que no es falsificable, ¿verdad? Entonces, yo puedo argumentar que, digamos, si nosotros quisiéramos hacer una simulación, no tenemos por qué meterle las mismas leyes de la física. Entonces, podría ser Sí. que quienes nos simularon tienen otras leyes. Eso sí. Entonces, pero de ahí. Eso es Sí, muy sí, interesante. así que fácil. Sí. Muy cierto. Pero bueno. Es muy vacilón. No sé si ya se fue el tiempo con Sí, lo sí, yo de... creo que, sí, no, es que pensaba también hablar tal vez un poquillo de lo de la socia, pero no, sino entonces tal vez salía otro día o qué sé yo, ahí, si no, entonces tal vez en otro Sí, sí, momento obvio. será. Sí, no, relajado, Ujú. pero sí es como para mantenerlo ahí en la Yo sí orilla, le ¿verdad? tenía una última duda Ah, a sí, dale, Edwin, dale. Sí, que claro. si me podría Claro. recomendar algo de literatura, algo así para leer sobre esto de astronomía y cosillas así. Que digamos, es difícil, yo he buscado y uno los encuentra son como cosas nada más por encimita, así como para divulgar y que la gente medio entienda. Pero no sé, así algo que hablen a fondo, Ahí sí el me ha Bambi, el costado. Carmeli, no, mentira. Eso estaba pensando. Y No, yo, dale. mecánica clásica. No. Ok, eso es lo interesante cuando hablamos de astronomía. Es complicado porque tenés los libros que son divulgativos, que quieren por encima tocar todos los conceptos posibles, o Ujú. ya tener los libros universitarios que se van a meter de lleno y tal vez asumen que ya sabes toda la física general, como el libro de mecánica celeste que acaba de decir Brian. También hay libros de astronomía extragaláctica, hay libros de ese estilo. Eh, entonces se me hace muy interesante, ¿no? Sí, yo ¿Tu también idea es estoy intentando darle aprender, mente. tu idea es aprender un poquito de todo de astronomía o tenés algún objetivamente? Y un poquito de todo, la verdad. Es que, digamos, a mí me gusta mucho hacer astrofotografía con el celular y observar ahí en la noche y todo. Entonces, siempre me he preguntado muchas cosas y uno busca y lo único que le dicen es que usan el paralaje y ya. Pero nunca he leído cómo es que lo hacen, ¿entiendes? Entonces, Tal vez me puede gustaría saber buscarse, cómo o dónde sea, buscar o... sí, tal vez con la literatura que utiliza usted para el curso este de fundamentos, no es como, digamos, un buen arranque, Edwin. Yo creo que sí. Digamos, esas serían buenas referencias si querés como como para tener una base de muchas de esas informaciones. Hay un libro, el libro base que se usa en el curso, es un libro un poco viejo, es de apellido Bakulin quien lo escribió, que es así, justo Fundamentos de Astronomía, y tiene todo con detalle. También hay otros libros que te puedo recomendar ya un poco más avanzados, y eso es como lo que querías, algo más profesional. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a escribir mi correo en el chat, y si me escribís te puedo dar unas recomendaciones ya buscando como toda la bibliografía que tengo en mi compu y te la puedo mandar. Igual si quiere, o me la manda a mí, Edwin, y yo también la paso porque nosotros, bueno, no sé, tenemos un Discord, entonces ahí también le llega a todo el mundo. Todo bien, todo bien. De todas formas, creo que sí te voy a decir lo siguiente, porque siento yo que, según el autor, hay libros que profundizan un poco más que otros. Entonces, ok, voy a agarrar estos 3. No, voy a agarrar estos 4. Entonces, hay unos libros que profundizan más que otros. Entonces, digamos, yo siento que este autor, Brian Greene, el MA es un libro divulgativo, pero profundiza un montón en cosas de relatividad general y cosas de marcos de referencia y demás. Entonces te lo recomiendo por si quisieras buscar libros de él. Él habla un poco de todo esto. Neil deGrasse Tyson generalmente hace libros muy introductorios, pero este es una recolección de diferentes ensayos que él ha escrito como para periódicos y demás, y algunos profundizan bastante. De hecho, en uno de ellos habla de que el sistema solar es un sistema
es un sistema complejo y que no sabemos a ciencia cierta si es estable. Porque lo más que podemos predecir es como a 100.000 años en el futuro, cosas así. Este libro es excelente para cosas de cosmología. Si querés saber cómo sabemos la planitud del universo, la expansión y cómo sabemos cosas del Big Bang y demás. Puedo mandar esta lista, se la puedo mandar a Brian. Y ya para libros más avanzados, libros de astronomía extragaláctica e introducción a la astronomía, que ya hablen como la matemática del paralaje y todo, puedo mandarle los documentos a Brian también, que esos ya son libros que uno tiene en PDF, ¿verdad? Como funciona en física a partir de cierto año, que tenés todos los libros en PDF y así. Pero sí, también perfecto. también voy a mandar esta lista de libros, porque siento que algunos son muy básicos, pero unos profundizan un poco más. Y siento que estos son unos ejemplos de eso. Sí, Muy bien. ahí tal vez le pueda servir. Sí, me quedé con las ganas de hablar de mucho, pero igual me gusta mucho el tiempo se va rápido. Sí, es que en una hora como que se hace corto, pero y por eso mismo lo intentamos hacer de todas las semanas, ¿verdad? Por estarle dando. Y pues obviamente, bueno, como siempre les he dicho, mientras lleguen, qué sé yo, bueno, en este caso están 2. Ahí esperamos que vea el videillo algunos otros, tal vez como mañana examen, tal vez algunos ahí como que no les dio el chance. Y qué sé yo, pues si ustedes tienen ahí como compillas que ya de la carrera, ¿verdad? Y pues les gustan estos temas, pues también ahí ojalá se pueda dar. Igual, bueno, no sé si Gustavo, usted debería ser nuestro. Bueno, y Edwin también. Ustedes que, si yo me tengo que ir de profesor y ya vuelve todo la presencialidad, yo espero que ustedes saquen ahí una aulilla ahí y nos presten esa aula para seguir haciendo esto. Los miércoles ahí en la tarde De fijo, cuando ya se pueda ir. Obvio. de Para ver fijo, de fijo. sí, para ver si ahí, si tal vez entonces ahí puede llegarse más gente, ¿verdad? Que si yo nada más llega y se sienta ahí atrás. Este. Pero sí, ojalá pues se pueda seguir con esto y que sigamos pues, conversando un poco de estos temas, ¿verdad? Ya, qué sé yo, de temas que pueden volar un poquillo, ¿verdad? De hablar, qué sé yo, del gran filtro, etcétera, a cosas que pues pueden ser un poco más concretas, ¿verdad? Qué sé yo, investigación que está haciendo en estos momentos, pues trabajo que hay que hacer y que hay que hacerlo ahora, ¿verdad? Entonces Ajá. sí. Por cierto, ¿han hablado de interpretaciones de la cuántica? Más allá de Copenhagen, que es lo que uno siempre aprende. No, creo que todavía no hemos hablado de eso. Porque de hecho me interesa mucho la opinión de los tres. Y bueno, Bayar investigan eso, entonces, Ujú. en cosas de cuántica. Entonces, Usted, me importa la opinión de usted se Bayar. vio en cuántica, esa Interpretaciones. interpretación. No, ¿Sí? o sea, solo Copenhagen, que es lo que uno aprende, que es que hay una función de onda que colapsa cuando hay una medición, entonces todo es probabilístico. No como Bohm y ese tipo de cosas. Pero está la de Everett. Ajá, no me refiero a. Sí, pero hay otras formas de interpretar la naturaleza probabilística, ¿verdad? Entonces está la interpretación de Everett y cosas así. No sé si conocen a uno que se llama Sean Carroll, que él es un defensor completo de la interpretación de Everett. Yo no. Sí. Entonces me interesa mucho qué No sé mi opina. apellido, pero no. Ya que Bayar lo ha escuchado, me interesa su opinión. Sí. Pero podemos hacer Pero en un futuro. Sí, una sesión de eso. Sí, O sea, De sí. hecho, como para ponernos claro. en contexto, ¿verdad? Para leer un poco. Y no sí, llegar perdón, acá sí. sin saber Estoy aquí nada. tirando. No, Tienes razón. de Sí, fijo, no, y podemos Ya hacerlo está así en una tirando sesión, por huevos. eso aprovechar con eso aprovechar una sesión, ¿verdad? Para sacarle el jugo. De hecho, también he querido hacer como es que no he tenido chance, una sesión, digamos, como por ejemplo de misconceptions de mecánica cuántica, como qué es el entanglement, ¿verdad? Realmente Ajá. no se está propagando información, ¿verdad? Este tipo de cosas. Siempre he querido hacer como algo así. Lo que pasa es que también me he visto un poco limitado porque a veces sé que me vuelo y me da como cosa con los jóvenes, así como decir como, madre, nadie entendió nada. Entonces, a veces tengo como que masticarlo un poquito más, pero de fijo, es algo que podemos hacer. Me encantaría hablar de eso en algún momento. Sí, Todo bien. También, Entonces la ahí verdad. según le pregunto a Brian si algún día tienen pensado hablar de eso y me meto De para fijo. aprender más que nada. No es como que yo tengo opiniones fuertes. Me Pues viene con vale. un artículo. Es que ese Sí. artículo que saqueaba. Sí, yo tampoco tengo certeza al Ma, respecto. Y de hecho, en ma, 22 días ¿usted vamos sabe a quién tener está? Cierto, sí, dígale. Sí, para ir haciendo el anuncio, ¿verdad? Para que vayan ahí pensándolo y reservando la fecha. En 22 días vamos a tener un gran amigo mío, ¿verdad? Fuimos compañeros un par de summer schools y en la maestría. Siarta Morales, él originalmente es de la Universidad de México, la Universidad Autónoma de México, y después hizo un programa dual entre el ICTP, Cypher y Perimeter. Y nos va a venir a hablar un poco sobre computación cuántica, ¿verdad? En trabajos que él ha estado haciendo sobre cómo simular, por ejemplo,
teorías de lattice gauge en hardware cuántico y cosas de ese estilo, entonces también va a estar hablando cosas chivas de ese tipo por si quieren venir. De fijo, ahí si no, entonces después tal vez les pasamos ahí como el nombre por si quieren ir averiguándose un poquillo de él, porque creo que ya tiene publicaciones, Fabián, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Siddhartha puede ser que tenga alguna, pero no en computación cuántica, creo que tiene como en conforme al bootstrap y cosas como un poquito más de teoría cuántica de campo, sí, estoy de acuerdo. Sí, no. Bueno, Sí. además un loquillo, eso sí sepa, ¿no? No es como que vamos a traerlo a nadie. Pero sí, es bastante jugado con esas partes, entonces sí, estaría vacilón que puedan ahí escucharlo. Bueno, y le estaba diciendo a los otros que probablemente ahora que terminó semestre y tengo un poquillo más de tiempo, voy a ver si empiezo a hacer como highlights o pequeñas partes, digámoslo así, de los videos estos, como llegar y tomar pequeños pedacitos que se puedan publicar, qué sé yo, en Insta o así como para que la gente los vea. Entonces, si se ven ahí en algún momento donde están hablando, es como, hey, eso soy yo, así como DiCaprio, para que sepan ahí que voy a estar haciendo eso como para ver si pues llamamos un poquillo más la atención, ¿verdad? De que la gente vea como un pequeño extracto, es como, mamá, están hablando de este tema, están hablando de lo otro, está vacilón, entonces a ver si también aumentamos la audiencia, pero sí. Entonces, creo que estamos. Bueno, como siempre, les agradezco un montón a los que vinieron. Primero a Edwin, ¿verdad? Por todo lo de la charla y etcétera, todas las explicaciones que nos dio ahí, todos los temillas que nos puso ahí a sudar entre los otros tres. Y a ustedes dos, ¿verdad? Santiago y Ángel, que estuvieron por acá, ¿verdad? Con nosotros ahí escuchando, que presentaron ahí las dudas, que estuvieron participando. Y esperamos que les haya servido bastante, ¿verdad? Que hayan aprendido un poco y pues, como siempre, que se vaya formando ahí o que se vaya desarrollando todo lo que es la comunidad de física. Muchísimas Pura gracias. vida, Y nos más bien estamos muchísimas gracias. pura vida. Muchísimas gracias, Edwin, también. Yo fijo aprendí también, güey. Ah, sí, Claro, sí. ¿Verdad? Muchas gracias, Edwin. Sí, muchas gracias. Pura vida, ¿no? Y ahí más bien estoy al tanto, pero a ver si me meto otro par de veces. Sí, sí, acerca de Dale, eso. dale, ahí le fijo, estaba cuando avisando guste, los man. temas y todo por si le gusta. Bueno, y no sé si está siguiéndonos en Insta, ahí en la cuenta yo generalmente pongo los temas que se van a hablar también, entonces ahí si hay algo que le interesa, entonces ahí lo ve. Ok. Bueno, sí, y pura vida entonces a todos. Nos vemos Bueno, el próximo pura viernes. vida. Nos vemos. Pura Nos vida. estamos viendo. Pura vida.